María. Bueno, bienvenida, buenos días. Y lo primero, muchísimas gracias, María, porque sabemos el esfuerzo ímprobo que te está suponiendo el podernos acompañar. Bueno, es muy difícil presentar en el minuto que quiero utilizar del tiempo, ¿no?, que tiene esta sesión. Es muy difícil en un minuto presentar a María Pagés. Podríamos empezar por el final, una trayectoria inmensa en la que ha sabido hacer que dialoguen y que se compatibilice una creatividad impresionante con un afán investigador también en el territorio que a ella le ocupa, que es el flamenco. Si empezamos por el final, María, tendríamos que decir para presentarte que eres la última premiada dentro del prestigiosísimo Premio Princesa de Asturias de las Artes, y que tu premio es un premio que está también conmemorando todo un camino, toda una historia, como a ti te gusta tantas veces decir, en la que tú no estás sola, sino que eres, bueno, pues parte, digamos, de ese camino de creatividad en torno al flamenco. María Pagés es una mujer que quien ve sus propuestas escénicas, no estoy segura de decir espectáculo, salvo que utilice esa palabra en el sentido más literal posible, sale transformada. El profesor Eduardo Blázquez hablaba en esas mujeres jardín a las que nos ha remitido de esa manera magistral que lo caracteriza, del éxtasis que provoca también la idea de jardín, y ha mencionado a María Pagés dentro de esas mujeres jardín. María, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Sabemos que esta tarde y dentro de un rato van a tener la suerte en Granada de poder disfrutar de lo que estás haciendo. Sabemos que has estado en el Generalife hasta ahora, o sea que entiendo que nos traes también, en fin, ese mundo onírico, ese mundo profundo que el Generalife significa. Nada mejor para hablar de mujer jardín que precisamente estar ahí. Yo querría que empezaras tú, que nos contaras un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Tu ponencia, tu comunicación, la has titulado No dejes que termine el día, que es el título de uno de tus espectáculos, de la anterior a Sherezade, con el que, en fin, has llevado al éxtasis a todas las personas que han tenido la suerte de verte ya en Barcelona y en Madrid, y estás polinizando, estás sembrando de belleza a otros lugares, como ocurrirá esta tarde en Granada. Empieza por donde tú quieras y continúa por donde tú quieras. Buenos días y muchísimas gracias otra vez. Bueno, buenos días, Marife, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar y participar, y quería estar y por eso estoy, pero es verdad que tengo la voz fatal porque, como tú bien dices, hemos estado en los jardines del Generalife hasta las 4 de la mañana con todo el relente y con todo el montando las luces, viendo todas las adaptaciones que había que hacer de la creación de Sherazade que hemos hecho junto el Arbi, el Jartillo, y que había que adaptarlo al escenario, al aire libre del Generalife. Y entonces, pues bueno, hay muchísimo trabajo que hacer y llevamos 2 noches en ello. Y bueno, y esta noche ya es la gran noche. Pero bueno, un poco quería de alguna manera transmitir que esto es una profesión de profesiones, tú ya lo adelantabas antes y es algo en lo que me gusta mucho insistir, que alrededor de todo lo que representa la actuación, lo que representa la interpretación en un escenario, que es, digamos, el objetivo final es representarlo en un escenario ante un público. Si hablamos de las creaciones, hay todo un mundo de personas, hay todo un mundo de acciones que normalmente pues no traslucen tanto, porque todo siempre se queda pues en esa idea romántica de la bailarina, el bailarín en el escenario, y que a veces, como hay cierta resistencia a perder esa idea romántica, porque como que le va a quitar el brillo, ¿no?, que pueda tener cualquier expresión artística. Pero realmente hay muchísimo trabajo. Realmente en el trabajo de la danza, hay muchísimos profesionales y hay mucho trabajo en torno. Con esto quiero decir, porque no sé, estrenamos en el Liceu de Sherazade, que es una obra a la que ahora, como es la que tengo más cercana, me gustaría dedicar unas palabras y que conversáramos sobre ello.
Pero como digo, hay muchísimo trabajo. Estrenamos en el Liceu de Barcelona después de 2 años de de muchísima incertidumbre que todos hemos tenido y donde crear no era tan fácil. Sobre todo, crear siempre te lleva como a un objetivo, a un punto final que es ese encuentro con el espectador y hacerlo realidad posible. Y había tanta incertidumbre que este punto era complicado, ¿no? Imaginarlo. Pero lo hicimos, Larry y yo trabajamos muchísimo con un equipo fabuloso con el que llevamos muchísimos años, donde se hizo el trabajo de la música original, donde hicimos también, aparte de todos los textos y la dramaturgia que hizo Larvi, un trabajo a nivel de vestuario muy interesante, porque esta Sherazat había que vestirla y dentro de lo que es una coreografía flamenca había que darle todos los sentidos que tenía y situarla a través de su vestuario en el escenario. Somos 11 mujeres bailadoras y un equipo de músicos, de 7 músicos con 2 cantadoras, 2 voces femeninas increíbles. Y después del liceo, como decía, pues ponerlo en pie, llevar, el llegar al liceo, es decir, el trabajo de la danza. Yo creo que eso a mí me interesa mucho, que hoy hablemos de una realidad, ¿no? Que a veces no es del todo bien conocida. Pues llegar a un gran escenario. La danza, como sabemos, es un arte que encuentra en la sociedad mucha resistencia aún a ser valorada, a ser bien conocida, encuentra resistencia a ser aceptada como gran arte comparable con otras disciplinas artísticas. Está el cuerpo por medio, el cuerpo con todo lo que eso conlleva. Están las herencias políticas e ideológicas. Hay muchas cosas que están ahí en juego y nos cuesta mucho a los que nos dedicamos a la danza y a los que amamos la danza situarla, ¿no? Entonces llegar al liceo era uno de esos importantes retos que había en un teatro que es Teatro de la Ópera. Y si hablamos de danza flamenca, perdonar que haga esta aclaración, todavía encontramos más resistencia porque está unido a un arte popular. Es decir, si distinguimos entre diferentes danzas, la danza clásica nació en los palacios, el ballet nació en el palacio, pero el flamenco y la danza flamenca nació en los lugares, en espacios marginales, con lo cual este salto hasta llegar a los grandes escenarios que ha hecho la danza flamenca tiene un enorme valor y un enorme mérito por los profesionales y por alguna gente que la ha apoyado y que ha creído para llevarla a los grandes escenarios. Por lo tanto, ir al liceo tenía esta doble simbología. Por una parte, en cualquier trayectoria de un coreógrafo o una coreógrafa, llevar un espectáculo al liceo es un gran reto, siendo la danza flamenca aún más, siendo la danza aún más y siendo la danza flamenca todavía más. Entonces, era mucho lo que estábamos ahí en juego, lo que teníamos en juego y bueno, y lo conseguimos. Así que por eso pienso que esta cuestión del trabajo de la danza, de lo que es la profesión, de lo que es superar las resistencias que aún existen y llevarlo y llegar, pues bueno, es algo en lo que conviene insistir, en lo que conviene comprometerse, en lo que conviene implicar y seguir implicando y acercando y convenciendo a muchísima gente para que ese camino abierto siga adelante y sea realmente un camino abierto, transitable por todos los grandes profesionales que ahora hay en la danza, ¿no? Y en Y la muy danza bonito, flamenca.
Es muy bonito, María, eso que estás diciendo, porque nos lleva también a que planteemos, para quienes no lo saben, que tú llevas ya durante unos cuantos años poniendo en marcha un proyecto dentro de un centro coreográfico, María Pajés, en el que es un centro de investigación, es un centro de encuentro, un centro de diálogo, donde el protagonismo de la danza, y en tu caso de la danza flamenca, pero no solo, nos lleva también a tejer, como decía Eduardo antes, a ir tejiendo un nuevo concepto también de jardín, ¿no? Y la importancia que tú le estás concediendo a que en ese jardín sean las jardineras, estoy utilizándolo de una manera simbólica y metafórica, quienes se ocupen, como se han ocupado siempre también, de que germine aquello que se siembra y se cuide. Te estaba refiriendo al último espectáculo, a esta Sherezade, ¿no? Yo lo digo todavía como lo tengo en el oído, ¿no? De toda la historia, a esas mujeres que estaban en un jardín de vacío, en un jardín que es el desierto, pero que ese desierto también significa una posibilidad, como has hecho siempre, como realmente ahora cuando nos estabas contando cómo se llega al liceo y qué significado tiene llegar al liceo, que no es meramente una meta como otra, sino que trae consigo toda una historia también de resignificación, ¿no? Bueno, el papel que juegan las mujeres en tus planteamientos, las mujeres como realidades, como cuerpo, como el cuerpo de María Pajés y las bailarinas, pero esas mujeres que son sembradoras, siempre tienes a esas mujeres sembradoras a tu alrededor de jardines, y la imagen absolutamente hermosa de esas mujeres sembradoras leyendo, ¿no? Los libros a los que se refería antes Eduardo. Me gustaría que un poco nos contaras dentro de ese proceso de construcción del espectáculo, también dónde están esas mujeres sembradoras de universos con libros. Pues mira, sí, la verdad que en Sherazade, en la dramaturgia que Larbi escribió, nos interesaba muchísimo poner en valor la palabra. Es decir, la palabra como instrumento de comunicación, de comprensión, de acuerdos y no desacuerdos, de la posibilidad de entendernos, la posibilidad de convencer y de transformar. Y Sherazade era el símbolo perfecto, ¿no? Es esa mujer que a través de la palabra consiguió vencer a la violencia y al asesino que había en Shariar y transformarlo y salvar a la humanidad, porque este hombre, al ritmo que llevaba, iba a eliminar y aniquilar a la mujer y por tanto a la humanidad. Esta simbología nos parecía que era muy interesante y más allá era extensible al hecho de que en esta Sherazade nuestra, el papel de Sherazade es una mujer, y son todas las mujeres, era sincretizar mujeres que han sido universales, que eran las encargadas y las arquitectas, ¿no? De la transmisión de los valores. Y en nuestra Sherazade hay otras, se habla también de Safo, está la biblioteca de Safo. En concreto, esta escena que tú comentas, que es la escena de los libros, se titula La biblioteca de Safo. Y aparte de que es un poema maravilloso que escribió Larbi, que está interpretado por las cantaoras como narradoras, ¿no? Del poder de la palabra y de la importancia de los libros y en lo que es acoger y recoger todos los conocimientos. Este tema es maravilloso, lo hicimos musicalmente en un ritmo de bulería lenta que, que da como, transmite muchísima tranquilidad y nos sitúa. De hecho, en la dramaturgia había algo importante que Larbi quería expresar, que era la idea de desierto, ¿no? Como espacio libre, como espacio donde todo se puede inventar, porque no hay nada y a partir de ahí podemos crear todo, pero también era a la vez el palacio o era el jardín o era todo lo que pudiéramos imaginar. Y en concreto esta biblioteca de Safo, esta escena con los libros, donde el libro es un instrumento que es la extensión, ¿no? De cuando lo cogemos, la extensión de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestras manos, con lo que lo cogemos y con él como objeto
extensión del cuerpo, vamos interpretando y jugando y bailando y soñando con él, ¿no? Y era construir ese árbol, ¿no? Que da como fruto el árbol, el libro, es decir, el libro como objeto de conocimiento. No sé, ahí es un tema muy especial y en el que queríamos hacer bastante hincapié. Y, y claro, ¿cómo se construye todo esto? Pues como estaba contando, a través de una dramaturgia donde todo estaba muy bien situado, a través de una letra interpretada por las cantadoras en forma de bulería lenta, con la melodía que compuso Rubén Lebaniegos, luego con la iluminación, ¿no? De situarla en ese mundo, ¿no? Mundo desierto y a la vez jardín, y luego pues a través de toda una coreografía escultórica que iba construyendo a través del el cuerpo, se convertía en escultura viva, digamos. Era ese trabajo, ¿no? El que nos interesaba y con el que construimos esa escena. Sí. Es una cosa muy bonita la que estás comentando, María, y que me hace reflexionar y hacerte un comentario también para que, si te parece oportuno, lo desarrolles también, ¿no? Que es esa idea que tú planteas en todas tus propuestas, ¿no? Tengo que encontrar la palabra que me convenza en todas tus propuestas, en todos tus espectáculos, en todas tus investigaciones, en todos los tramos de tus viajes creativos, que es la idea de transmisión de algo, es decir, la idea de entrar en lo simbólico y de entregar un conocimiento para que otras personas lo continúen, ¿no? Estoy pensando en muchas de tus obras, estoy pensando pues en Yo Carmen, ¿no? Donde tú de pronto recogías también lo que para ti es Carmen, como nos decías y como leíamos en su momento en el programa de Mano, ¿no? Carmen es ese gran mito también construido por los ojos ajenos, esa Carmen, ¿no? De Bizet, Mérimée, pero que tú de repente decías, no, es que Carmen es mi prima y Carmen es mi vecina y Carmen es Mari Carmen, mi amiga, y entonces de repente en el Yo Carmen estaban también todas esas mujeres que Carmen representa, los espejos, por ejemplo, de ese autorretrato en el que tú te miras en los espejos, pero esos espejos, a los que también se refería el profesor Eduardo Blázquez antes, en esa búsqueda de mujer jardín, ¿no? Esos espejos que al tiempo te reflejan a ti, pero reflejan a tantas también, a tantas que contigo, a tu lado, antes, llegarán después y que en el último montaje, en ese último tramo hasta el momento del camino, bueno, pues lo vemos también en el papel que tú juegas, o sea, María Pagés transformada, metamorfoseada en el tiempo, también en una maestra que va entregando como tronco, digamos, como tronco y raíz, pues la posibilidad de ramas en ese árbol construcción al que tú te refieres, pero también en otros momentos. Me gustaría también que nos hablaras en este viaje, arte, mujer, naturaleza, el papel que tú le concedes precisamente al extender la mano y que esa mano la tome otra, en este caso, para que continúe ese viaje en libertad, ¿no? Bueno, yo creo que antes tú lo has comentado y con acierto, porque lo quiero unir a esto que tú comentas también ahora. Eh, Cuando hemos hecho el centro coreográfico en Fuenlabrada, precisamente era encontrar un marco donde se pudieran llevar a cabo todas las acciones necesarias para varios temas que nos preocupa en cuanto a la danza se refiere. Una, su dignificación, es decir, lo que antes ya comentaba, la necesidad de poner en valor lo que es este arte. Otro era también un espacio donde el patrimonio en el que yo pudiera considerarme como capaz de aportar y de transmitir todo lo que ya la vida me ha aportado, encontrar ese espacio, porque lo que hace en la vida es acumular muchísimo conocimiento, pero no siempre tiene los espacios necesarios y adaptos para poderlo transmitir. Y esto es lo que toma sentido ahora el que yo siga en esto, porque realmente son muchos años.
son 32 años de compañía, yo llevo trabajando desde los 15 años que me fui a Madrid, es decir, no he parado y tengo 58, casi 59, es decir, que llevo muchos años. Pero es verdad que lo importante es ahora, como yo lo entiendo, la danza como parte del sentido que da esto es asumir mi responsabilidad y el compromiso con lo que es la danza. Primero porque es necesario que lo asumamos así, porque hay una necesidad de seguir apoyando y dignificando esta profesión y si tenemos el conocimiento y los instrumentos necesarios, es una responsabilidad ya la que asumo el tenerlo que hacer y luego porque es el eslabón necesario para seguir. Creo que en los tiempos que estamos sigue habiendo una ruptura entre las personas que han conseguido asentarse y consolidarse como profesionales y la gente nueva que llega. Hay una fractura ahí. Es como que el individualismo de la danza y más acusado incluso de la danza flamenca se apodera del conocimiento. Y esto no puede ser. Tenemos que ser conscientes que es necesario transmitir todo eso, porque es lo que va a hacer posible el crecimiento y el afianzamiento de nuestro arte y de nuestra profesión en todos sus sentidos. Por eso en el centro sí damos valor al patrimonio, sí damos valor al territorio, es decir, un espacio periférico donde se pueda decir mucho y alzar con propuestas muy interesantes la voz con respecto a la danza. Y luego también, pues porque la compañía se ejerce el papel de maestra desde el principio, aunque no lo haga aposta, no te lo propongas. Realmente por la compañía han pasado tantos profesionales, ¿no? Que ahora ya consolidados, pues nombro, no sé, Rocío Molina o nombro muchos de los que están en el Ballet Nacional, desde este jurado, a muchos profesionales, muchas mujeres y luego también muchos músicos, muchos técnicos. La compañía es una escuela realmente de experiencia y que ayuda a crear ese eslabón, ¿no?, de continuidad para esa fractura que comentaba que existe, porque no hay sistema de funcionamiento que promueva la profesionalización de las bailarinas y de los bailarines. Las compañías juegan ese papel. Y ahora estamos en un momento en que hay muy pocas compañías. Por eso tiene que haber otras fórmulas, ¿no? Y por eso el centro coreográfico es como una continuidad que recoge y amplía muchísimo más esa labor de transmisora que hace la compañía. En el centro podemos abarcar muchas más acciones y propuestas para dar esa continuidad, ¿no?, y de transmitir lo que es esta profesión. Hay una cosa muy, muy bella en lo que dices, porque tiene que ver precisamente con ese hilo, con ese tejer, ¿no? Con ese tejer también un camino en el que de pronto hay algo semejante a la generosidad que hace ver que lo que tú has adquirido, lo que tú has logrado, también hay que entregarlo, ¿no? Hay que entregarlo para que se continúe tejiendo en el futuro. Bueno, el título que le hayamos puesto a tu intervención es No dejes que termine el día, que me encantaría también que nos contases un poco alrededor de ese título, porque se lo has tomado prestado también a un jardinero de la palabra absolutamente fundamental, ¿no? Entonces me gustaría también un poco que nos contaras esa declaración de principios, no dejes que termine el día. Bueno, No dejes que termine el día es un espectáculo que, al igual que todos los que hemos hecho el Arbillo, tenía un sentido social enorme. Desde el centro coreográfico, una de las patas importantes, aparte de la creación o aparte de lo que es la difusión de la danza, de la formación, hay uno que es el aspecto social. Y por eso el título de hoy tiene que ver mucho pues con
con este poema de Walt Whitman, que tiene este título y que habla de esa idea, ¿no? de aprovechar, ¿no? De el día, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco. Madre mía, ya solo con eso ya creo que ya nos quedamos con una lección de vida, ¿no? De ese continuo crecimiento, de esa continua transformación que es el día a día, el segundo, el minuto, la hora de vida, ¿no? De ese privilegio que es la vida. Nuestra propuesta era precisamente hacer un espectáculo que tuviera diferentes situaciones y crear un espacio común entre lo que era el trabajo de la compañía, de sus integrantes, y otro grupo de personas que se unieran a la compañía y que por un momento formaran parte de la compañía y que trabajásemos juntos en el mismo terreno, ¿no? En el mismo espacio escénico y en el mismo espacio imaginario. Y pues trabajamos con colectivos de mujeres, en concreto este espectáculo lo hicimos en la cárcel de Sevilla, en la cárcel de mujeres, que fue apabullante porque fueron 2 jornadas de trabajo con ellas para al final crear bajo la simbología, ¿no? de que Walt Whitman quería aquí transmitir y que la hicimos propia, aprovechar el día y la vida, ¿no? Y no dejar escapar ni un segundo sin pensar en el privilegio de la vida, ¿no? Y construimos esta creación allí en la cárcel de Sevilla, lo hicimos luego más adelante también durante 2 años con un grupo de mujeres en un centro de reinserción de mujeres maltratadas, que fue también apabullante porque lo hicimos con ellas, con sus hijos que vivían allí en este espacio donde querían recuperar la vida y por tanto el mensaje era muy potente. Lo hicimos también con un grupo de artistas con algún tipo de discapacidad y que les costaba muchísimo encontrar espacios de convivencia común con otros artistas con otras capacidades, ¿no? Entonces estuvimos trabajando durante meses y el trabajo fue increíble porque, como digo, no se trataba ya no se trata tanto de inclusión, es una inclusión en todos los sentidos, pero era sobre todo crear un espacio común de trabajo, de convivencia y de valor artístico, de aportación artística, donde todos estuviéramos en este lugar común, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los espectáculos quizás que más satisfacción nos ha podido dar, sobre todo porque hemos aprendido muchísimo y porque tiene muchísimas posibilidades, ¿no? El poder de la danza para crear espacios comunes equilibrados, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos haría a todos entendernos mejor, entender tantas cosas que no entendemos y que bueno, en las que tendríamos que estar trabajando continuamente. Pero bueno, lo más importante es que nos dio la posibilidad de hacer algo por lo que vale la pena luchar dentro de la danza, ¿no? Que es este espectáculo, sí. A lo mejor hay personas que están en este curso que hemos organizado desde Atlas de Interferencias, y no saben que el flamenco es patrimonio de la humanidad gracias, entre otras personas, a muchas. Es decir, tendríamos que hacer un listado pues desde esa marginalidad a la que tú te referías, incluso antes de que llegase a tener una constitución como tal, hasta llegar a nuestros días. Pero yo quiero señalar que el flamenco es patrimonio de la humanidad de una manera clara, entre otras, gracias a la labor de María Pagés, que fue una de las primeras, si no la primera, artista, bailarina flamenca que entró en el Teatro Real, por ejemplo, que danzó junto con esa otra tradición que, como ella decía, nació
nació en el Palacio, que es la danza clásica o el ballet, con Tamara Rojo. No voy a olvidar jamás ese momento en el que las dos bailaron en dos lenguajes aparentemente no distantes, pero sí distintos, ¿no? No distantes, pero sí distintos, bailaron el que pasa por ser el himno de Europa. El himno de Europa es el himno a la alegría, y ese himno a la alegría tiene mucho de este espíritu que ha movido a Atlas de Interferencias a organizar este curso de verano un poco diferente a los habituales cursos de verano. María, tenemos 5 minutos y a mí me gustaría que esos 5 minutos fueran tuyos y nos dijeras aquello que crees que no has podido decir en esta conversación, que en fin es de una grandeza digna de todo lo que haces, y que en fin, para quienes no te conocen ahora han tenido la ocasión también de ver a esa otra María Pagés, que no está en la escena solo llevándonos al éxtasis o al rapto o al pensamiento, si quieres. Me gustaría que esos 5 minutos fueras tú diciéndonos esto que quieres que quede aquí grabado y sentado dentro de este curso de verano. Bueno, no sé, yo creo que hemos hablado bastante, creo que hemos resumido bastante bien el mensaje que yo quería dejar aquí, pero si aún puedo insistir más, se refiere a lo que es la danza como mundo, como profesión. La danza yo creo que es uno de los lenguajes artísticos más poderosos por su capacidad de comunicar, porque es a través del cuerpo, es el instrumento más directo para poderse expresar. Pero en ella la danza ha tenido esa capacidad, ¿no?, de aglutinar como arte y ser una creación de creadores. Sabe aglutinar y el creador, coreógrafa, tiene esa capacidad, ¿no?, de aglutinar a otros creadores y hacerles compartir y ser partícipe en la construcción de la danza, ¿no? Me refiero a todos los profesionales que hay en torno a ella. Como ya he dicho, desde la dramaturgia, desde lo que es la iluminación, desde lo que es la escenografía, el vestuario, la música, obviamente, tiene esa capacidad, ¿no?, enorme. Por tanto, que aprendamos de alguna manera, porque es casi una labor pedagógica, a entender la danza con esa dimensión, ¿no? Desde que la danza sube a un escenario y se considera arte viva y arte escénica, entra en un mundo infinito. Es verdad que cualquier escenario es posible para la danza, pero cuando se concreta y se quiere, ¿cómo decir?, desarrollar de una manera escénica, empieza un interesante camino en donde muchos otros creadores participan y la danza y el creador, coreógrafo o coreógrafa es capaz de liderar. Yo creo que es muy importante tener esta dimensión de la danza como gran arte y no reducirla a lo que es el momento, el instante, que puede ser maravilloso, mágico, enorme, infinito, del intérprete o de la intérprete en el escenario, sino hay todo, una dimensión enorme en torno a eso y esa es la grandeza, ¿no?, de la danza, que sigue creciendo, sigue desarrollándose de una manera enorme, ¿no? Es eso. Bueno, un jardín, María, en el sentido más bonito. Una mujer que, como ella decía, lleva desde los 14, 15 años en el escenario, pero que jamás abandonó, digamos que el cultivo también de lo que de una manera muy general llamamos pensamiento. María siguió estudiando,
fue muy complejo, evidentemente, el sacarle tiempo al tiempo para que también sus estudios pudieran estar al lado de la mujer que iba creciendo como artista y al final, pues bueno, pues te tenemos aquí como el otro día hablaba con un amigo y me recordaba esto que yo sé que a ti te gusta mucho Japón, que te interesa mucho Japón o algunas cosas que tienen que ver con Japón, ¿no? Como a mí, y hablábamos de eso que se llama tesoros vivos, que en Japón se habla de los tesoros vivos, de esas personas que han hecho con su propia vida, digamos que una obra de arte no solo para ellas, sino para los demás. Bueno, yo te imagino muchas veces también así, como un tesoro vivo, porque lo eres, ¿no? Porque nos llevas dando llaves para que abramos las puertas del universo desde hace muchísimo tiempo, a costa incluso muchas veces de no dejar que termine el día sin que merezca la pena vivir, aunque solo sea un momento, ¿no? Bueno, María, muchísimas gracias de verdad, porque sabemos el esfuerzo ímprobo que ha significado estar aquí con Atlas de Interferencias y con todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo. Una envidia para quienes estén en Granada esta tarde y puedan disfrutar de ese jardín que has organizado alrededor de la palabra junto con el poeta Elarbi el Hardy, que te acompaña en este tramo magnífico, maravilloso de la vida. Muchísimas gracias por todo y espero que nos encontremos, como siempre, pues muy pronto, María, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marife. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Y aunque haya dormido poco, estoy feliz. Muchas Gracias. gracias, María.